Buenas tardes, muchas gracias a todos los que están aquí, a todos y todas quienes se dieron un- un alto en la semana para poder ser parte de esta presentación. Muchas gracias por eso. La temática de hoy es la IA en la UCTMICO y las presentaciones y la conversación va a ir girando en torno a el uso de la inteligencia artificial como apoyo a la docencia y vamos a ir destacando el potencial que tiene para personalizar el aprendizaje, para mirar con nuevos lentes la evaluación y fortalecer, por supuesto, la alfabetización digital y la educación digital. Se van a ir mencionando algunos lineamientos éticos, algunos tips desde la mirada institucional para su implementación desde una mirada responsable. ¿Ya? Así es que los invitamos a mantenerse en línea, conectados con el aprendizaje en el episodio de hoy. Voy a comenzar presentando a la directora del CINAP, la doctora Mónica Kegele, quien es profesora de historia, es magíster en informática educativa con una destacada trayectoria en formación inicial docente, innovación pedagógica y transformación digital para la educación superior. Dentro de su trayectoria académica se desempeña como directora del CINAP, del Centro de Innovación de Aprendizaje y Tecnologías Educativas, desde el cual le estamos dando a todos y todas la bienvenida. Ella ha implementado diversos programas de formación en docencia universitaria, investigación educativa y competencias digitales. Para quienes la conocen, sabe que el sello de su quehacer, el corazón de su quehacer está en movilizar estas competencias. Vamos a presentar también desde su semblanza o currículum para que todos ustedes puedan luego ir pensando en las preguntas que pueden hacer. Ella participa activamente en redes nacionales e internacionales respecto al tema de la tecnología educativa, como la MetaRed, Redecat y LEDUTIC. Así es que para nosotros es un agrado contar con su presentación el día de hoy. También tenemos un colega de la casa, el académico Riz Alardiz, espero haberlo pronunciado bien. Él es un profesor de inglés y magíster en ciencias de la información de la Universidad de Glasgow, Escocia. Actualmente se desempeña como académico del Departamento de Educación e Innovación de la UCTMUC, donde realiza investigación en educación digital y, por supuesto, en competencias interculturales. En su labor como profesor, desde el área de lenguaje, de lengua y cultura en inglés, Ruiz implementa el uso de recursos educativos digitales o red como herramientas, con herramientas, perdón, de inteligencia artificial para fomentar el aprendizaje de las y los estudiantes. Muchas gracias, Riz, por estar aquí. Y por último, presentar a quien también fue de la casa, pero hoy está en otro espacio educativo, a Beatriz Moya, quien es doctora en investigación educativa de la Universidad de Calgary. Se especializa en ética, liderazgo en la educación superior e inteligencia artificial. Actualmente ella es profesora asistente en el Instituto de Éticas Aplicadas de la PUC. Eh, Su trabajo se centra en políticas de liderazgo y en integridad académica y ética desde la mirada de la inteligencia artificial en educación. Así es que ahí tenemos una mirada también desde la filosofía. Les agradecemos a todos los presentes y vamos a dar inicio, por favor. Doctora Mónica, es su turno de comenzar. Hola, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya. A todos y a todas. Yo voy a dar un encuadre para esta conversación con mis copanelistas, Rice y Beatriz, para, bueno, poder ir observando y comentando lo que ha significado esta tremenda transformación que nos está trayendo la inteligencia artificial hoy día a la docencia universitaria, pero también a todo lo que se está desarrollando en los distintos sectores productivos. La inteligencia artificial está afectando la educación, pero está afectando de manera bastante definitoria la forma en la cual las personas se están acercando al trabajo, no solamente quienes estamos participando del mundo educativo. Entonces, tener estas conversaciones y visibilizarlo es un elemento fundamental porque nuestros estudiantes van a estar viviendo y de alguna u otra forma están todos los días viviendo con la inteligencia artificial. Y en esa lógica es donde quiero encuadrar mi breve presentación para que podamos tener una conversación, ya que somos un grupo que permite la interacción. Voy a compartir mi pantalla y ustedes me dicen si se ve adecuadamente. Sí, Súper. Ok, súper.
Entonces, bueno, lo primero, el título un poco aborda esto que yo les digo, desafíos, oportunidades, consideraciones para quienes somos docentes en el mundo universitario, pero también son consideraciones para quienes estamos viviendo todos los días esta relación eh, desde el punto de vista de interacción, inteligencia artificial, seres humanos, ¿no? Yo quise empezar muy brevemente con cuánto se habla sobre la IA porque estamos hablando todo el tiempo, pero dije, bueno, voy a mirar rápidamente en los que somos usuarios de Internet, ¿no? ¿Cuántas búsquedas me arrojan? Entonces, primero puse solo inteligencia artificial y así muy rápidamente me tiró 340 millones de ah, temas que están asociados con inteligencia artificial. Luego pregunté por inteligencia artificial y aprendizaje y Google me envía rápidamente 90,6 millones de posibilidades de exploración de este tema. Luego volví a preguntar más específicamente, dije, bueno, ¿de cuánto estamos hablando de IA generativa? Y me arrojó 19,5 millones de sitios, temáticas, libros, espacios que están hablando de la IA generativa. Luego lo bajé a educación superior y me arrojó 2,26 millones. Luego quise hacer el contraste sobre cuánto estamos hablando de otro tema que antes que apareciera la inteligencia artificial generativa, con más fuerza que fue hace 2 años ya, era el metaverso. Estábamos todos hablando de metaverso y de repente entró la inteligencia artificial generativa y se comió el discurso educativo. Es decir, entró con demasiada, digamos, vigorosidad a lo que nosotros estamos desarrollando porque su impacto es muy grande. Y me arroja 14,6 millones. Si ustedes se fijan, la inteligencia artificial generativa en la misma fecha arroja 19,5, considerando 2003 con más fuerza y había tomado muchísima, digamos, avance sobre todos los temas de pandemia. Y hoy día, si ustedes se fijan, estamos hablando mucho más sobre inteligencia artificial generativa. De hecho, esta misma presentación, que yo la hice primero, como siempre, en nuestro power rápido con las ideas tomando, bueno, me habría demorado seguramente 10 días en ponerla así. Utilicé Gamma y me generó un input de tiempo súper rápido. De hecho, a mí con ayuda, pero muy, muy rápido. Y en 2 minutos, lo que yo me habría demorado seguramente 10 días en hacer. Bueno, volví nuevamente a mirar en el Google Scholar de cuánto estamos hablando y cómo estamos hablando de esto. Y los resultados que nos van mostrando, si ustedes se fijan, entre el 2020 y el 2025, 15.300 resultados de documentación en español sobre inteligencia artificial, educación, cómo está impactando a los sistemas educativos. En inglés, bueno, sube un poquito, 25.300. También eso nos tiene que ir dando un poco cuenta de cómo avanza, pero también es súper interesante mirar que entre 1990 y 1999 este tema estaba súper reducido, 429 aquí solamente, y es probable que estuviésemos hablando de inteligencia artificial no generativa, considerando que los primeros modelos ya se formalizaron en el 2013 aproximadamente. Y luego ya se hace completamente popular. Fíjense, entre el 2000 y el 2019 tenemos 7.560 resultados. Y hoy día ya específicamente sobre inteligencia artificial estamos sobre los 15.300. Y sobre IA en total, 331.000 resultados. Es decir, es un tema, ¿ya? No podemos escapar de esto, tenemos que tomarlo, tenemos que abordarlo y tenemos que reflexionar al respecto. La UNESCO, fíjense cómo avanzó desde el 2018, prepandemia, 28 documentos. Hasta el 2024, si lo podemos poner ahí, 134 documentos, y entre el 2022 y 2025, 339. Y hoy día, con una parte de lo que les quiero mostrar, la generación del marco de competencia para el uso de la IA para estudiantes y profesores. Quiero decir, el uso y el diseño de las competencias digitales para estudiantes y docentes se demoró prácticamente 5 años en salir, si lo ponemos en comparación, ¿no? Y que se ha ido actualizando cada 5 años. El marco de competencias de la UNESCO para inteligencia artificial se demoró prácticamente menos de un año y ya está establecido. Y ya, como vamos a mirar, hay muchos países que ya lo están implementando formalmente a sus currículos.
¿Cómo está cambiando la IA en la educación? Estas son un poco un marco en el cual la mayoría tenemos coincidencia. Personalización del aprendizaje a gran escala, eso lo permite. Permite adaptar contenido, permite trabajar en la adaptación perdón, de ritmos según ciertas necesidades, permite automatizar tareas docentes. Esto es un elemento bien importante que estamos trabajando también aquí en la universidad. Permite generar contenidos educativos en tiempo real, adaptados a necesidades específicas. Esto mismo que yo hice, pero se pueden hacer muchas otras cosas con video, con tareas, con guías, con rutas. O sea, la verdad es que está haciendo un cambio real en la forma en que diseñamos, planificamos e implementamos. Se pueden usar los sistemas predictivos que hoy día se están conectando para poder continuar el desarrollo de la Machine Learning de manera de tener datos específicos en tiempo real y mucho más apropiados para poder, por ejemplo, trabajar los temas de deserción y de retención. Y bueno, y todo el sistema de nuevas formas de interacción. Aquí hay profesoras que están presentes hoy día, que están trabajando unos tremendos ejemplos vinculados con los chatbots, el trabajo con tutores virtuales, simuladores, es decir, la posibilidad que tenemos hoy de poder usar la inteligencia artificial y cómo la está cambiando nuestra forma de trabajo y de práctica son enormes. Pero aquí, por supuesto, esto tiene como varios elementos a tener en consideración. El primero, yo voy a trabajar con cuatro básicamente. El primero es la alfabetización de la inteligencia artificial para docentes y estudiantes. Eh, y necesariamente no basta saber utilizar la IA, sino que fundamentalmente necesitamos comprender su funcionamiento y cómo ésta va generando y va aprendiendo. La inteligencia artificial generativa, al ir aprendiendo, va también trabajando y modelando nuestros datos. Tenemos que entender cuáles son los sistemas y cuáles son los riesgos, cuáles son los temas de seguridad que tenemos que tener presentes. Y tenemos que poder comprender cómo ésta puede ayudar al proceso que nosotros estamos o queremos impulsar usándola. Necesitamos alfabetizar a los estudiantes en el desarrollo de pensamiento crítico y en habilidades éticas. Eso es un tema que Beatriz está trabajando y se va a, digamos, explayar cuando corresponda, pero es un elemento súper importante. Y por sobre todo preparar a los estudiantes para convivir y trabajar con la inteligencia artificial. Yo copié esta partecita de abajo de las competencias de IA de la UNESCO, que dice que el foco es preparar a los estudiantes para ser ciudadanos creativos y responsables en la era de la inteligencia artificial. Es decir, ya el marco es en la era de la inteligencia artificial. Cómo las personas y los seres humanos nos vamos a vincular de manera ética, crítica, con el uso de la inteligencia artificial. Y no solamente los estudiantes, sino sobre todo los profesores, que hoy día tenemos la responsabilidad de conocer, de ver sus potencialidades, de ver sus límites y poder actuar críticamente con algo que hoy día está de manera cotidiana en las prácticas de nuestros jóvenes estudiantes y en las nuestras también. Principios claves para formar en inteligencia artificial. Aquí yo les dejo el enlace de la UNESCO, lo pueden leer con mucha más calma, todavía está en inglés, pero si usan la IA lo traducen rápidamente y les puede dar muchas luces. Aquí hay los 5 grandes temas que ellos plantean y que creo que son importantes de reflexionar. Primero, el pensamiento crítico, cómo se puede abordar a través de la inteligencia artificial aquellos aspectos que son críticos en el mundo contemporáneo actual. Aquí hay una serie de aspectos que son súper relevantes desde la crisis ambiental, la crisis climática, pero también las crisis sociales. ¿Cómo vamos a usar nosotros la inteligencia artificial para abordar estos temas que son del mundo real? Y para eso necesitamos el desarrollo de esta habilidad que siempre ha estado presente en el discurso educativo del desarrollo del pensamiento crítico. Creo que uno de los elementos que en lo personal más me llama, ¿no? Es cómo nosotros vamos a trabajar con la IA priorizando las interacciones centradas en el ser humano. Es decir, el tema de la tecnología con el sentido humano que busca justicia social, dignidad, respeto al derecho a las personas. Eso significa que hoy día la tecnología tiene que tener esta visión que esté centrada en mejorar las condiciones de las personas con que lo estamos usando. Y que está asociado al último punto, promoción de la inclusión. Es decir, que la inteligencia artificial va a estar generando brechas, de hecho ya las está generando, de quienes son capaces de utilizarla de manera adecuada, que tienen acceso a ella, en los mismos sistemas de pago, por ejemplo, de uso de los sistemas
de inteligencia artificial, qué permiten y qué no permiten, y cómo nosotros tendríamos que trabajar y generar recomendaciones para promover la inclusión en este uso con un sentido centrado en la persona. Luego el uso ambientalmente sostenible, aquí hay un elemento súper importante, ¿cuáles son las implicancias para el planeta del uso de inteligencia artificial? Entre otras cosas, vamos a decir, quizá ha hecho la promoción en los últimos meses, bueno, de cuánta agua se utiliza cuando nosotros hacemos solamente una imagen. ¿Cómo funcionan? Porque esto para nosotros es rápido, está en segundos en el computador, pero esto también tiene consecuencias en el uso de recursos que están vinculados con los ordenadores que funcionan, con los grandes y macrocomputadores que funcionan para hacer todo este procesamiento y generar lo que se está usando. Y eso implica cuestiones físicas, que luego tienen un impacto directo físicamente en el planeta, y tenemos que ser conscientes de eso. Y luego las competencias para el aprendizaje permanente, es decir, cómo se genera un núcleo concreto de competencias que van a permitir desarrollar esta mentalidad central en el ser humano y que permita ir escalando y aprendiendo de manera permanente en el uso de la IA, que no va a desaparecer, sino que va incrementándose. Eh, la UNESCO plantea 12 competencias, y eso es lo que es importante compartir y que ustedes pueden ir y buscarlo. La tabla de competencias para estudiantes, pero también para profesores. Yo aquí quiero comentar con ustedes la de estudiantes y en particular la de la mentalidad centrada en el ser humano. También está la ética para el uso de inteligencia artificial, están las aplicaciones y técnicas para la inteligencia artificial y luego el diseño de sistemas. Pero tiene una progresión de 3 niveles que a mí me parece muy interesante para el primero, que es la mentalidad centrada en la persona. La comprensión, la aplicación y la creación. Uno se refiere precisamente a la agencia humana, y esta es la que yo me quiero referir. En la comprensión, ellos definen cuáles son los fundamentos de la inteligencia artificial, que no es solamente aplicar su uso práctico, ¿no? O del desarrollo de soluciones, sino la comprensión de lo que esto significa. Y aquí 4 elementos que me parece que son fundamentales para la mentalidad central del ser humano, y que están vinculados fundamentalmente con lo que llamamos la educación 5.0 o la educación post-digital, y que ya no tiene su vínculo tan fuerte desde lo que es solamente tecnológico, sino más bien cómo la transformación digital significa la transformación de las personas en la interacción con la tecnología. Y esto es el punto que aparece en la base, ¿no? La interacción entre el ser humano y las tecnologías emergentes. Uso inclusivo y justo, acceso equitativo a la tecnología y comprender cómo la tecnología puede permitir generar mejores formas de estar en el mundo, de evitar este mundo, en base a valores fundamentales como la justicia social, la seguridad, los derechos humanos y sobre todo la equidad. Y, por supuesto, en el pensamiento crítico, que es el análisis del propósito y sentido de usar la IA para el bienestar de las personas. Cuando nosotros nos ponemos con la inteligencia artificial desde una perspectiva central en el ser humano, entonces también nosotros vamos a avanzar hacia modelos que permitan hacer que este proceso sea cada vez eh, en base a las necesidades que hoy día tenemos en sociedades que son súper inciertas, en sociedades que están cambiando bruscamente, pero que las tecnologías debieran apoyar todas las crisis e inequidades en las que estamos funcionando, sobre todo lo que tiene que ver hoy día con inteligencia artificial. Punto 2, casi no me voy a referir porque Beatriz va a hablar de esto en extenso, pero que es un elemento súper importante: ética, equidad, transparencia. Y me voy a referir al punto 3, que es el rediseño pedagógico con inteligencia artificial. 3 elementos fundamentales: la IA no reemplaza, aquí podemos tener grandes discusiones, sino que potencia nuestro desarrollo. Promover el aprendizaje profundo, colaborativo y creativo con los estudiantes. Esto ha sido una conversación sobre todo de la creatividad, que aparece con mucha fuerza, cómo el uso de la inteligencia artificial generativa tendrá que ayudarnos a potenciar el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico y la resolución de problemas reales de un mundo que tiene las características que tiene. Y luego integrarlo en metodologías activas de evaluación y feedback. Y aquí algunos aspectos que creo que pueden ser importantes. 15 países están hoy día incorporando en sus currículum la inteligencia artificial. Aquí algunos ejemplos: China, Singapur, Emiratos Árabes, Corea del Sur, Estados Unidos. Y en
Latinoamérica, Brasil, Chile y Uruguay. Y en el caso de Chile, fundamentalmente a través de los mecanismos de guías de trabajo para los profesores en el sistema escolar. Entonces, esto es súper interesante. Luego, ¿cómo se puede incluir en el currículum universitario? Aquí hay algunos, tres ejemplos que podríamos nosotros mirar a través de la transversalización, que es parte de lo que nosotros habitualmente hemos hecho, con cursos específicos, cursos de formación de pensamiento crítico, cursos de ética, de inteligencia artificial obligatorio para todos los estudiantes universitarios, etc. En los niveles técnicos formativos, por ejemplo, en función de los distintos áreas en las que se trabaja, ingeniería o informática, en educación, uso de IA para la evaluación formativa, plataformas adaptativas, asistentes virtuales, lo que estamos viendo. Y esto aquí hay que decir que la Facultad de Educación va bien hacia adelante en esta línea, en nuestra universidad. El trabajo en salud con diagnóstico asistido, que esto ya tiene bastante tiempo, pero que debiera profundizarse, análisis de imágenes médicas, epidemiología, etcétera. En humanidades también tenemos ejemplos, con el uso, por ejemplo, de la minería de datos para los estudios sociales. En arte y comunicación es más claro, eso se ha estado trabajando bastante bien en algunas áreas. Y Y luego, a nivel socioformativo crítico, ejemplos de trabajar en los talleres de ética digital, trabajar con estudios de caso, laboratorios vivenciales, es decir, tenemos que pensar maneras en cómo nosotros vamos a volver a internar dentro del currículum la inteligencia artificial como parte de lo que los estudiantes hoy día necesitan saber y desarrollar como habilidades para su vida como ciudadanos, pero también como su vida profesional. Y un cuarto elemento, que es el que tenemos que trabajar y quizás aquí nosotros todavía estamos un poco pendientes, que es la gobernanza y la regulación institucional. Tres elementos fundamentales: la promoción del uso responsable, la normativa que tenemos que definir clara para el uso de inteligencia artificial y la protección de los datos, integridad académica y derecho a autor. Ahí son tres elementos que desde la gobernanza institucional tienen que ser establecidos y trabajados y podemos tener ideas y maneras de cómo abordarlos. ¿Qué hemos hecho desde la institución hasta ahora? Formación docente. Hemos hecho mucha formación docente. Talleres de verano, tenemos hoy día un diplomado en inteligencia artificial, estamos formando a los profesores en la comprensión, pero también en el uso de las herramientas de una perspectiva crítica y ética. Estamos avanzando, pero ¿qué no hemos hecho en esta línea del versus? No hemos trabajado con los estudiantes. Y ahí creo que tenemos todavía una deuda en la cual tenemos que avanzar. En la línea de investigación y desarrollo estamos fortaleciendo nuestro conocimiento de metodologías para trabajar con IA y hemos ganado un proyecto, el proyecto PMI, bueno, no coloca siempre la sigla, el 2402, que se refiere a trayectorias flexibles y metodologías activas para un mundo globalizado y para la ciudadanía del siglo XXI, donde una de las metodologías que vamos a explorar con detalle va a ser la inteligencia artificial, junto con otras, y estamos probando distintas herramientas para disponerlas para el uso docente y la docencia. Y desde el punto de vista de la implementación curricular, creando aquí estos cursos que son en el marco de cursos generales, optativos, en el marco del certificado académico de competencias digitales, cursos que permitan trabajar con los temas de ética digital para aquellos estudiantes que por lo pronto puedan elegir esa línea, mientras no existan cursos obligatorios en esta materia que no sea discutido. Termino, decisiones pedagógicas, está en nuestras manos, definitivamente, pero está en nuestras manos cómo vamos a enfrentarlo, porque esto, como les mostraba al inicio, ya está instalado, es parte de la conversación obligatoria de los docentes y tenemos que pensar en qué implica para la transformación, que utilizar o educar con ella no es solamente utilizar la tecnología, sino que formar de esta perspectiva, digamos, del mindset centrado en el ser humano, con valores éticos inclusivos que permitan nuestro desarrollo como personas en toda nuestra dimensión integral. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por esta primera presentación, la cual abre los fuegos para la segunda parte en la que se complementan estos temas. Ahora le corresponde el turno a Bea y posteriormente a nuestro colega Luis. Entonces yo soy la siguiente, muchas gracias. Gracias Mónica por tu interesante presentación, me dejaste ahí
lista para poder integrar algunos elementos que comentaste. Muchas gracias por eso. Bueno, primero que nada, todos y todas muy bienvenidas a este conversatorio. En los siguientes 10-12 minutos abordaré el tema de la inteligencia artificial generativa, desafíos desde la integridad académica. Muchos ya saben, soy Beatriz Moya, por muchos años asesora de lo que hoy se conoce como SINAP, con vínculos a la carrera de Pedagogía en Inglés. Actualmente sí estoy en otro rol como profesora asistente del Instituto de Ética Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nuevamente agradezco la invitación y vamos entonces ahora a entrar en materia. Como el tiempo se ha acotado, voy a avanzar algunos conceptos clave que permiten situar y dar un marco a esta presentación. Me voy a referir, por supuesto, a la definición de inteligencia artificial generativa y comprender este concepto requiere obtener una perspectiva, una idea sobre lo que son los modelos de aprendizaje profundo. Entonces, para quienes no estén familiarizados con eso, mencionar de forma sencilla que el aprendizaje profundo es un método de la inteligencia artificial que permite a las computadoras procesar información de forma similar o análoga al cerebro humano. Un modelo de aprendizaje profundo tiene entonces redes neuronales de múltiples capas y que cuentan con la capacidad de aprender a partir de grandes volúmenes de datos para ejecutar tareas concretas. Teniendo claro esto, podemos decir que la inteligencia artificial generativa es una tecnología que emplea modelos de aprendizaje profundo para crear contenido de apariencia humana, como imágenes, textos, y todo esto ocurre a partir de instrucciones complejas y variadas, conocidas por muchos como prompts, y que son suministradas por nosotros, los usuarios. Ahora, exploremos brevemente cómo esto se manifiesta en la realidad. UNESCO, ahí Mónica mencionaba la gran cantidad de informes que ellos han, digamos, ofrecido al público para entender mejor este fenómeno, explica, ¿cierto?, algunos de los procesos que ocurren detrás de cualquier consulta que uno realiza a un chatbot, por ejemplo, chat GPT. Entonces, un usuario introduce un prompt, el prompt se descompone en algo que se llama tokens, que son unidades más pequeñas de información y que facilitan el procesamiento de esta. Y luego los modelos de lenguaje de gran escala utilizan patrones estadísticos para poder predecir palabras o frases que son relevantes a ese prompt que uno ingresó. Entonces, dentro de este proceso se identifica qué patrones de palabras, frases aparecen en contextos relacionados al texto del prompt. Y utilizando probabilidad estimada, el modelo comienza a predecir cómo deberían organizarse estas palabras. Por lo tanto, estas palabras o frases predictas se convierten en un texto legible que se filtra a través de algunas barandillas de seguridad que permiten evitar de alguna forma que se entregue contenido de carácter ofensivo o incluso ilegal. Ahora, cuando la respuesta alcanza el límite máximo de tokens o cumple con los criterios preestablecidos, accedemos a la respuesta finalizada. Postprocesamiento incluye, digamos, todo lo que tiene que ver con formato, puntuación de texto, la idea de mejorar la legibilidad. Y todo esto que yo mencioné, que parecía ser muchos pasos, ocurren en materia de segundos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, de esto que mencioné, de forma muy concreta, quiero destacar algunos puntos. En primer lugar, los chatbots no razonan. Tenemos que tener claridad en eso. Y por el hecho de haber sido construidos sobre la base de textos tomados desde la Internet, podemos esperar que sus respuestas tengan sesgos o incluso información falsa. En segundo lugar, los chatbots pueden generar texto similar a aquel producido por humanos y desarrollar tareas que son evaluadas en programas de educación superior. Y ahí esto es problemático. Entonces, dado estos aspectos, la inteligencia artificial generativa rápidamente se convirtió en un objeto de interés para la comunidad que estudia la integridad académica. Y ahí es donde entra la conexión con los estudios que estoy realizando. Entonces, antes de pasar a qué es lo que está ocurriendo en este espacio, hay una definición importante que es ¿qué es la integridad académica? Dos definiciones son las más frecuentes y que son complementarias. Una es la propuesta por la Red Europea para la Integridad Académica, que nos habla de este concepto como la conformidad con principios, estándares y prácticas dentro de un sistema coherente de valores éticos y profesionales que guía la toma de decisiones y la conducta en la educación, la investigación y en otras áreas. Ahora,
De manera complementaria, el Centro Internacional de Integridad Académica sostiene que este es un concepto que se refiere a un compromiso con 6 valores fundamentales: honestidad, confianza, equidad, respeto, responsabilidad y valentía. Ambas definiciones claramente nos orientan a un actuar ético en distintas áreas. Ahora también es relevante mencionar que integridad académica de por sí es un concepto multidimensional y que se extiende más allá de esto que define acá, que son compromisos individuales, y recoge también otras perspectivas. Por ejemplo, Bretat, que señala que la integridad académica es también un campo de investigación, que se fundamenta en estas otras definiciones que les entregué, pero que, claro, es un campo de investigación de carácter interdisciplinar que requiere de perspectivas internacionales. Entonces, visto así, es importante recalcar que los estudios que ocurren en mi área disciplinar se informan por 4 lentes. Entonces está, por una parte, el lente moral, que es el que vende color celeste, que se enfoca en investigaciones sobre la falta de integridad académica como actos deshonestos, deliberados, y que se asocia al análisis de la prevalencia de falta, en quienes cometen las faltas, se enfoca en vigilancia y sanciones. Y bueno, esta visión fue muy prioritaria dentro del siglo XX, eh, pero claro, se fue identificando que no problematizaba los aspectos que están asociados a una mala conducta, y por lo tanto se ha hecho un llamado actualmente a no sobresimplificar o realizar respuestas binarias al momento de examinar las malas conductas, y eso nos lleva al surgimiento de estos otros lentes. Por ejemplo, el de política, que es un lente que se asocia a investigaciones que abordan las faltas desde los documentos que generan las instituciones, y que desde esta mirada la conducta del estudiante o de otros miembros de las comunidades educativas puede ser regulado a través de la política. Puede ser que sean o no intencionales, pero lo importante aquí, y la diferencia con el ente moral, es que está orientado a cómo a través de la política puedo, digamos, promover instancias de formación, por ejemplo, para que los miembros de la comunidad educativa puedan citar y referenciar. De este modo, el ente política pone énfasis en los valores que una institución busca mantener y promover, y por lo tanto el plagio, la copia, la colusión u otros son aspectos que podemos encontrar claramente definidos en este tipo de documentos. Y a diferencia del lente moral, y aquí corrección porque el lente moral era el de color amarillo, el de política es el de color celeste, las faltas a la integridad académica no son vistas como trampas, sino que se entienden como una infracción a las reglas establecidas. Ahora, el otro lente tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje, que está en color rojo, y es una prioridad, y se entiende que la presencia de una política no es la única forma de resolver las faltas, sino que está también la posibilidad de generar intervenciones pedagógicas que brinden a los estudiantes, digamos, orientaciones. Por lo tanto, desde este lente, la falta de integridad son problemas de enseñanza-aprendizaje que se pueden resolver a través de prácticas asociadas, a través de actividades y que se integran en los cursos. Entonces, más allá, por ejemplo, de enseñar a los estudiantes cómo situar correctamente, que sería algo más parte del ente de política, estos estudios exploran cómo enseñar la importancia de la cita, de ver que esto es una construcción de conocimiento sobre los hombros de otras personas. Hasta hace muy poco la lente moral, política y educativa eran las principales, pero dentro de los últimos años ha surgido con mucha fuerza el lente de la equidad y defensa, que tiene que ver con abrazar la diversidad y la promoción de prácticas equitativas, a partir, por ejemplo, de hechos como la sobrerepresentación de estudiantes de grupos minorizados en reportes de mala conducta académica. Entonces, dado los sesgos implícitos que están dentro de nuestro sistema, los expertos en esta área llaman a resaltar que no puede haber integridad sin equidad. Entonces, teniendo toda esta mirada y todos estos lentes, presento ahora a ustedes esta diapositiva que muestra algunas de las temáticas que han sido preponderantes en la intersección de integridad académica e inteligencia artificial generativa. Este no es un listado exhaustivo, pero sí ilustra la diversidad de temáticas. Un poco para decir, bueno, ¿qué está empezando desde la integridad académica cuando hablamos de inteligencia artificial generativa?
Entonces, es un tema muy importante fue toda esta tensión entre plagio y autoría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como hablábamos al principio, las capacidades de generación de contenido de estas tecnologías desafían, digamos, conceptualizaciones tradicionales de lo que es el plagio. Y en rigor, pasa que la inteligencia artificial generativa no es el copy and paste que habíamos vivido con el auge del Internet, sino que hace recombinaciones originales de palabras. Y en muchas ocasiones no sabemos desde dónde viene el texto. Por lo tanto, se nos queda corto la definición tradicional de plagio. Y además está la problemática de que plagio de por sí es un concepto elusivo que se caracteriza por una diversidad de definiciones y que se moldea a partir de contextos disciplinares. Entonces, ya había una tensión ahí. Otro aspecto tensionante es que estas nuevas tecnologías, como bien señalaba Mónica, están siendo integradas dentro de nuestro software de uso diario, lo que trae la posibilidad de vislumbrar futuro en donde no va a ser, digamos, extraño colaborar en procesos de escritura con estas herramientas. Entonces, aquí hay todo, digamos, una discusión que nos habla de que si es fundamental promover un uso transparente, si hay que explicitar cuáles son las descargas cognitivas posibles, un concepto clave en esta área, porque que refiere a en qué elementos explícitamente podemos descansar en la inteligencia artificial generativa y en cuáles no. Otro aspecto que también lo abordó Mónica es la inclusión. Se hace preciso encontrar alternativas que faciliten una integración ética de tecnología de forma que sí permitan acortar las brechas de estudiantes con dificultad de aprendizaje, discapacidad visible o no visible, porque claro, un número creciente de estudios nos muestra que pueden apoyar a la retroalimentación, procesos de aprendizaje más personalizados, brindar distintas formas de representación. Sin embargo, como estamos llenos de tensiones, no es fácil decir que vamos a abrazar la inclusión de estos elementos porque existe un problema asociado a la validez de las evaluaciones que requiere ser atendido. Entonces ahí ya nos, digamos, conectamos a otro concepto, porque muchas voces destacan que sí, no podemos olvidarnos de la validez, que los resultados tienen que fielmente reflejar lo que los estudiantes pueden hacer. Hoy por hoy, pasa que si yo empleo estas tecnologías de forma no autorizada, podría aumentar mi propio desempeño, enmascarar lo que soy capaz de hacer. Entonces, si bien se acepta hoy en día que no hay un método infalible, porque cualquier evaluación puede ser sujeta a distintos tipos de trampas, pero sí existe, digamos, bastante avance en considerar que hay que rediseñar las evaluaciones, que hay que pensarlas distinto, que hay que entender cómo funciona esta tecnología y que en el fondo también, al mismo tiempo, no podemos confiar plenamente en los detectores de inteligencia artificial que están disponibles en el mercado porque presentan márgenes de error en su resultado y que podrían llevar en muchos casos a acusar injustamente a estudiantes que no han empleado la tecnología. Entonces, bueno, claramente la inteligencia artificial nos tomó por sorpresa y ante eso, una idea fundamental, que ya acercándome al cierre y antes de pasar a Riz, es la idea del posplagio. Entonces, al cierre, quiero dejar esto que, como provocación, que es un concepto desarrollado por Sarah Lane Eaton, y que señala que hoy en día tenemos que aceptar o invitar a las personas a reflexionar que estamos en un espacio en donde estas tecnologías son parte normal de la vida, influenciarán cómo enseñamos, cómo aprendemos, cómo interactuamos, y por lo tanto estamos en la antesala de una era intelectual en donde vamos a co-crear con esto. Los filósofos y teóricos intelectuales señalan que el pensamiento humano y la cultura se puede clasificar de acuerdo a distintas áreas. Tenemos el postmodernismo, el estructuralismo y el postestructuralismo. Bueno, hoy en día nos encontramos ante una nueva era de co-creación y en donde será muy importante explorar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, inspirados, en mi caso, en los principios y valores de la integridad académica. Hay mucho que abordar,
pero tenemos que ajustarnos a los tiempos, así que probablemente al cierre vamos a poder explorar algunas ideas. Les agradezco el espacio, aquí algunas de las referencias empleadas en la presentación. Muchas gracias, doy el pase a Luis. Muchas gracias, Beatriz. Y, yo creo que, bueno, hola, buenas tardes todos y todas. Creo que Beatriz y Mónica han hecho un excelente trabajo en ayudarnos a visualizar un poco dónde vamos con la inteligencia artificial en la educación superior hoy en día. Nos han entregado bastante recursos en términos de cómo entender lo que estamos haciendo y cómo visualizarlo, y quizás yo voy a ofrecer ahora un lado un poco más en términos de cómo eso se funciona en el aula. Realmente yo creo que es sumamente relevante, como dijo Mónica, que estamos educando a los estudiantes en cómo implementar, usar, interactuar con ese mismo herramienta, y cómo nosotros, como bien dice Beatriz, evaluamos en ese contexto pensando que ahora siempre hay la posibilidad de colaborar ocupando inteligencia artificial en cosas como tareas escritas. Entonces, lo que yo voy a enfocar hoy día es el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo a la docencia y el aprendizaje, tomando ese lente el uso de aprendizaje y enseñanza, a dar concretos ejemplos y ojalá levantar un poco la voz de los estudiantes, porque muchas veces los estudiantes no están presentes en las conversaciones que estamos teniendo. He tenido muchas oportunidades ahora con algunas colegas y en mi sala de clase a trabajar con los estudiantes en alfabetización digital, el uso de inteligencia artificial, y ojalá ahí podemos compartir esas perspectivas. Puedo, gracias a nuestras queridas compañeras, saltar un poco algunos lineamientos que estaba ocupando para informarme antes, pero yo creo que es muy importante destacar el gran avance de la Universidad Católica de Temuco acá, que ya tenemos nuestra política digital, lineamientos institucionales para el uso de día, y hay muchas oportunidades como docente de la UCT a aprender cómo usar y cómo evaluar la inteligencia artificial en tu curso. Hay diplomados, la SINAP en sí ya tiene muchas iniciativas, hay experiencias prácticas para compartir con docentes, y eso es sumamente relevante. En esta región, en la Araucanía, la universidad es donde nuestros estudiantes están por primera vez interactuando con tecnologías innovadoras, y nosotros esto es el espacio en que están aprendiendo. Estamos promoviendo ese espacio, tenemos que trabajar con los estudiantes para visualizar más eso. Hace un año ya, el World Economic Forum compartió sus 4 promesas de la inteligencia artificial en la educación superior, y ahí es donde yo generalmente baso las interacciones con el uso de inteligencia artificial que estoy aplicando a la sala. Voy a tomar un poco de estos para referirnos. También como docente soy profesor de los cursos de pedagogía en inglés, entonces siempre estoy trabajando con docentes en formación, y mis clases son bien un poco de sacar la cortina para mostrar a mis estudiantes cómo estoy ocupando mi conocimiento pedagógico para que ustedes también puedan implementar eso. Así que aquí les comparto un par de los recursos que generalmente ocupo cuando estoy planificando la enseñanza y aprendizaje para los estudiantes, que me han ayudado a orientarme sobre cómo podemos conversar sobre herramientas de inteligencia artificial en la sala de clase. El modelo TPAC ya tiene sus años de uso, pero generalmente se divide en 3 tipos de conocimiento. El qué enseña, eso es tu conocimiento disciplinar, el cómo enseño, mi conocimiento pedagógico, y el con qué enseña, un conocimiento tecnológico, que son los recursos que estamos ocupando. Y esa intersección de los 3 conocimientos o saberes es esencial para considerarlo para implementar las inteligencias artificiales. También, como Beatriz mencionó, ya estamos en la época de coplagio. Incluso las propias formas en que estamos interactuando con redes sociales, propagandas, ya son post-plagio, en efecto. No son totalmente hechos por campañas de propaganda como antes. Y en la escala de evaluación, ocupando inteligencia artificial, me ayudó mucho a tener esas conversaciones en la sala. Yo creo que
como docente, la inteligencia artificial ha convertido en alguna tensión latente en que no estamos verbalizando en la sala. Estamos ahí dando orientaciones sobre la siguiente tarea que los estudiantes van a entregar y todo ya estamos pensando en qué va a pasar con la inteligencia artificial, pero no, nadie quiere verbalizarlo. Y ocupando esa escala que da enumeraciones, entonces el número 1, no hay inteligencia artificial en nuestra evaluación, hasta el número 5, esto está hecho totalmente con inteligencia artificial y ahora vamos a trabajar en el juicio humano o cómo podemos analizar el output de esa inteligencia artificial. Es una muy buena forma de introducir la conversación a los estudiantes. Yo creo que por las oficinas o en espacios con docentes conversamos sobre la inteligencia artificial y olvidamos que los estudiantes también son una parte de esa conversación y tenemos que tenerlo con ellos. Un par de meses antes, UNESCO lanzó su propio marco para las competencias de inteligencia artificial, Digital Promise, que es un NGO. Había lanzado su propio modelo de cómo trabajar en la alfabetización de inteligencia artificial. Y se refleja mucho que fueron ocupados como referencia en el desarrollo del marco de UNESCO, porque ahí se proponen que cuando estamos implementando recursos de inteligencia artificial, eso siempre viene alrededor del juicio humano y intentar asentarlo en la justicia, como bien dice Beatriz, es un tema muy fuerte en el desarrollo de inteligencia artificial y para una persona que también enseña competencias interculturales como yo, eso es un tema sumamente relevante. Las IAs tienen una propensidad de repetir sesgos y nosotros tenemos que trabajar con los estudiantes en cómo analizar ese sesgo e identificarlo. Siempre se explica que cuando estamos implementando un recurso de inteligencia artificial con los estudiantes, eso implica comprender, evaluar y utilizar la herramienta de forma correcta. Y vinculado a eso hay ciertas habilidades con cuales podemos trabajar para fomentar esas capacidades. Muchas veces o desde el inicio hemos enfocado solo en el uso de la inteligencia artificial. Y eso significa que los estudiantes e incluso docentes no estamos realmente sacando el máximo provecho de estos recursos. Entonces tenemos que incluir una dimensión de evaluar la herramienta y sus outputs o productos y comprender cómo está funcionando, como dijo Beatriz al inicio, no es solamente considerar y implementarlo. Con una colega que nos acompaña hoy día, la profesora Liliana Rojas, tuvimos una curiosidad al inicio del año sobre cómo los estudiantes ya están persiguiendo y utilizando esas inteligencias artificiales y si bien conocen las políticas que están informando su proceso de aprendizaje en la universidad. Y podemos ver que son muy pocos los estudiantes que realmente declaran conocer las políticas digitales de la universidad o los lineamientos de inteligencia artificial en la sala de clase. Entonces, tenemos que quizás evangelizar un poco más cómo esas políticas son sumamente relevantes para su proceso de aprendizaje. Lo más interesante es que habíamos aplicado algunos instrumentos más en dimensiones de innovación en su aprendizaje y el uso ético de inteligencia artificial. Y la mayoría de los estudiantes tienen una muy buena disposición y percepción de la institución en cómo estamos implementando y utilizando inteligencia artificial y los datos de los estudiantes. Y eso significa que tenemos que conversarlo. Si tenemos todo el terreno y todo ese fe por parte de nuestros estudiantes a trabajar con esto, es sumamente relevante que empezamos a liderar proyectos que incorporan a los estudiantes en la toma de decisiones sobre el uso de inteligencia artificial. La mayoría destacan que se sienten que sus profesores promuevan el uso de inteligencia artificial. La gran mayoría, casi 75%, destacan que tienen nuevos accesos a tecnologías acá y eso es muy relevante para una universidad regional como nosotros. Eso muchas veces es la primera vez que los estudiantes están ocupando recursos tecnológicos bien complejos y si no lo van a aprender con nosotros, no lo van a aprender y punto. Tenemos que asegurar que estamos medilando eso porque el futuro, como destacó Mónica, viene con inteligencia artificial. No va a reemplazar los docentes, no va a reemplazar los profesionales, pero sí va a reemplazar los profesionales que no ocupan inteligencia artificial.
Y es súper importante que los estudiantes puedan interactuar, utilizar, evaluar y criticar incluso la inteligencia artificial. Pensando bien, cuando abrimos, abierto nuestra encuesta para respuestas más abiertas, ahí surge algo que también voy a repetir en mis aplicaciones en la sala, que son las inseguridades de los estudiantes sobre la IA. Tienen sus propias preocupaciones, tales como nosotros como docentes. Y están destacando que necesitamos directrices, claro. Tenemos que comprender qué es la ética en el contexto de la educación y el aprendizaje, y que también quieren una mirada más amplia que el peligro de plagio. Los estudiantes ya también están dispuestos a aceptar que estamos en un momento de plagio, y ahí la barrera muchas veces es el docente y no el estudiante ni la institución. Estamos listos para avanzarlo y tenemos que seguir fortaleciendo nuestra alfabetización digital en los docentes para avanzar más allá de eso. Si hablo un poco de casos más prácticos en la sala de clase, entonces, bien, una de las líneas en que podemos considerar es la de cómo redefinir la evaluación con los estudiantes. Y eso es una conversación que ya deberíamos tener con los estudiantes desde el inicio, porque la plataforma de Blackboard que ocupa la universidad ya viene con Safe Assign. Y como Beatriz destacó, eso puede tirar, perdón, una herramienta que evalúa un texto escrito y genera un reporte sobre la autenticidad o el problema de plagio con ese texto, que puede generar casos positivos que son falsos. Entonces, tenemos que estar dispuestos a conversar sobre el estudiante desde eso si vamos a aplicar la herramienta desde el inicio. Yo soy muy fan, en el fondo, como aplico mucho el uso de Magic School, que es una plataforma de EdTech que cuenta con 80 herramientas de IA, no solamente para el uso de tus labores como docente, pero también pueden ser proporcionados a estudiantes para su proceso de aprendizaje y actividades en la clase. Y eso cuenta con herramientas que yo puedo orientar y reconfigurar, customizar como docente, basando en mis rúbricas de la clase, mis guías de aprendizaje, para retroalimentar ciertos elementos de trabajo del estudiante. Entonces ahora nosotros tenemos nuestro proceso de autoevaluación por parte del estudiante, su evaluación con el docente, pero también su evaluación entre medio con una plataforma de guía, y cómo eso puede ayudarles a revelar mejor desafíos y fortalezas que han desempeñado durante sus habilidades del curso. También como docente hay muchas cosas que puedo automatizar ocupando IA que tienen pocos riesgos en términos de la ética que estoy aplicando. Mi herramienta más útil y fiel a esa altura es el profesor de bolsillo. Entonces, las preguntas que son más bien administrativas del curso, puedo diseñar un chatbot ocupando las orientaciones de mi curso, la información como el cronograma de actividades que tenemos durante el año y los reglamentos de los estudiantes. Y ahí los estudiantes pueden consultar ese tipo de preguntas directamente con el chatbot. Entonces se preguntan acá, perdón, mis ejemplos siempre son en inglés, los estudiantes no son permitidos hablarme en castellano. Ahí tenemos conversaciones sobre cuándo tenemos evaluaciones, ahí se citan las evaluaciones porque piden el porcentaje de la nota final que suma esa evaluación, pero también destaca, ojo, antes tú tienes otra evaluación y mejor que enfocamos ahí. Esa misma plataforma también me genera informes sobre las interacciones de los estudiantes y me da mensajes cuando la plataforma percibe que el estudiante está en riesgo o conversando algo que realmente debería ser conversado con un docente. Eso también permite que mi tiempo dedicado para los estudiantes puede ser más útil para el estudiante. Ya no me están llegando a conversar sobre temas tales como fechas, etcétera, sino temas personales y que necesitan juicio humano, que necesitan una conversación con el docente uno a uno. Y puedo permitirme a protagonizar más el estudiante en su proceso de aprendizaje. Este año también implementé el uso de ChatGPT como una intervención pedagógica para la escritura en inglés. Y ahí eso fue trabajar directamente, no solamente con sus habilidades comunicativas en inglés,
pero también sus habilidades en términos de electricidad o alfabetización de la inteligencia artificial. Y después de haber implementado eso para 12 semanas en que los estudiantes producen un tipo de texto y después pueden revisar ese tipo de texto con ChatGPT, y después yo como docente inicio una conversación con el estudiante para retroalimentar su tipo de texto, el foco disciplinar del curso, pero también su conversación con ChatGPT. ¿Cómo están escribiendo sus prompts? ¿Qué tipo de respuesta ChatGPT está entregando? ¿Cómo puede intentar cambiar esa respuesta que se recibe? ¿Y por qué se escribe así? Y eso me permite visualizar mucho cómo los estudiantes interactúan con ChatGPT, pero también cuáles son las necesidades que tienen para ser mejor usuarios de ese tipo de IA generativa. Al inicio, los estudiantes escribieron prompts que a veces eran 5 palabras y era entregado para intentar a usar. Y después, cuando reflexionamos, quejaron mucho del tipo de retroalimentación que entrega ChatGPT. Y ahora al final están escribiendo prompts que son un buen 30, 40 palabras, que orienta bien el uso de inteligencia artificial para redactar un prompt. Un prompt siempre debería tener algún tipo de contexto en que estás trabajando, un propósito de por qué voy a ocupar ese día para sacar un producto y cuáles son los tipos de funciones que necesito que se cumplan. Durante el proceso, también eso destacó la importancia de cómo personalizar el aprendizaje utilizando inteligencia artificial. Los estudiantes destacaron que a veces es como otro tipo de profesor o tutor porque puede dejar un archivo escrito. Em, pero una cosa que me encantó mucho era que nos permite ver al humano, particularmente en algo como la enseñanza de la lengua. Los estudiantes destacaron ya, yo quise que se revisa algunas cosas, pero cambiaron palabras y yo escogí esa palabra porque tiene cierta carisma o tiene cierta personalidad y eso se pierde. Y eso nos permite tener esa misma discusión sobre el juicio humano y lo relevante que es para nosotros. Yo creo que quiero terminar pensando y volver a ese tema de la ansiedad que los estudiantes se sienten sobre sus capacidades para utilizar la inteligencia artificial. Muchos se destacaron que se sienten más empoderados utilizando ChatGPT porque se dan cuenta de sus propias habilidades. Se dan cuenta que yo puedo hacer eso mejor que una inteligencia artificial. Y eso es sumamente importante antes que todo, que ellos saben que eso es una herramienta y no es una forma de dejar tareas para algo más y no enfocarlo, pero también trabajando con docentes en formación, es muy relevante que ellos mismos tienen sus ansiedades sobre ser profesores, que en el futuro van a ir a colegios y su profesión va a ser enfrentado con la inteligencia artificial y sus estudiantes van a conocerlo mejor que ellos. No van a sentirse capaces de enfrentar los problemas de plagio que surgen o la falta de pensamiento crítico, porque los estudiantes resumen todo por inteligencia artificial. Destacaron mucho la relevancia de haber aprendido cómo redactar un buen prompt, cómo buscar un poco el tipo de texto que se recibe a la vuelta. Y yo creo que eso nos habla mucho del tipo de texto que estamos intentando a fortalecer acá. Y por ahí quizás termino pensando que es muy relevante que nosotros que conversamos sobre la inteligencia artificial con los estudiantes va a quedar y tenemos que enseñar y capacitar para empoderar a nuestros estudiantes a ser profesionales del siglo XXI. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a cada uno de nuestros expositores, de verdad, muchas gracias. Un reconocimiento también lo han dejado en el chat y en algunos mensajes en privado que van llegando. Eh, Creo que el tema es tan potente que también consume en energía y en carisma el tiempo que uno tiene aquí destinado. Hay algunos comentarios que pudiéramos relevar. En el fondo las personas están agradeciendo la temática, levantando el tema de este nuevo, bueno, este nuevo rol docente en este escenario, ¿verdad? Y hay un par de preguntas destinadas a cómo abordar la docencia mediada por la IA, pero quizás
Me gustaría pedirles a las personas que pudieran quedarse un minutito más porque el tiempo se ha hecho muy breve. Si se pudieran quedar, se los agradecemos un par de minutos para que se puedan responder al menos algunos de los tópicos planteados ahí en las preguntas. Eh, Agradecerles, las personas durante el proceso enviaron muchos mensajes también en privado para relevar la presentación. Quedaron muy agradados, muy agradecidos y también dentro de sus comentarios levantan esta nueva docencia en los desafíos que impone, pero lo que también agradecen mucho es que se releva al estudiante. Y eso es muy importante porque el punto que mencionabas tú, Riz, lo consultaron también acá, para que me pudieras dar por favor una respuesta. Voy a abrir la pregunta. Eh, ¿Cómo percibes la reacción de tus estudiantes al trabajar y utilizar con IA durante su aprendizaje? Bueno, yo creo que los estudiantes al inicio fueron muy sorprendidos que un docente estaba llegando a conversar sobre la inteligencia artificial, que me hablaba que éramos muy pocos que estaban llegando a conversar sobre cómo usarlo. Y ahora quizás esperan que van a llegar a la clase y especializar cómo yo voy a implementar la inteligencia artificial hoy día. Em, yo creo que esa reacción es muy positiva porque hacen preguntas hacia cómo mejorar su conocimiento y también promueve una instancia más humana entre nosotros. Saben que nadie está intentando engañar con el uso de inteligencia artificial, sino bien todos estamos aprendiendo cómo utilizarlo, implementarlo, reflexionándolo. Y yo creo que eso ha sido bastante enriquecedor en términos de la clase. Muchas gracias, Riz. Beatriz, ¿tú podrías dar algún comentario sobre lo expuesto aquí por nuestro colega? Sí, yo me quedé muy atenta a un comentario que hacía Michael respecto del abordaje de las tecnologías. Y yo quería dar un punto de vista para comentar en torno a lo que se indicaba. Por ejemplo, tanto en la comunidad de investigadores del área de evaluación eh, y del área de la integridad académica, nos hemos preguntado, ocurrió lo de la Internet, las evaluaciones siguieron más o menos similares. Ocurrió la inteligencia artificial generativa, todavía no estamos viendo los cambios que necesitamos ver con la fuerza necesaria. Eh, entonces, respecto a las transformaciones, bueno, claramente las creencias pesan. Eh, sí hay una esperanza de que el hecho de que esta tecnología sea tan avanzada y nos tensione tanto, posiblemente pueda facilitar las transformaciones que se requieren, pero no es algo simple. Ahora, ante eso, sí creo que hoy en día un desafío importante a considerar para no solo para centros de enseñanza-aprendizaje, sino también para facultades de educación que están formando a los futuros formadores, es que cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, y cuando hablamos de su alfabetización, no debiéramos solo plantear estas instancias formativas como algo técnico, así como vamos a aprender cómo utilizar esta nueva tecnología y verlo como una herramienta. La discusión de que si esto es una herramienta o no está muy interesante y les invito a seguirla, porque en el fondo lo que nosotros debiéramos pensar, y por eso el concepto de posplagio es tan importante, es que esto nos cambia la forma de generar conocimiento, la forma de pensar, la forma de construir. Entonces, visto por ejemplo desde la mirada de académicos que están formando a los futuros profesionales, esto hoy en día es una pregunta de, ¿son mis evaluaciones auténticas lo que va a encontrar mi estudiante cuando salga y egrese? Y que vuelve al punto que nos decía Mónica al principio, que hoy estamos tensionados no solamente desde el punto de vista de la formación y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en sí, sino que deberíamos estar pensando también en nuestras evaluaciones que debieran reflejar instancias auténticas de un mundo en donde la inteligencia artificial nos va a invadir. Entonces, claro, no es fácil generar el cambio. Hay también aspectos de política y unas felicitaciones a la UCT, que rápidamente sacó una política, porque si vamos a la experiencia de comparada internacional,
todos los expertos hablan que las respuestas de desarrollo política han sido tibias, se ha demorado, no ha llegado con la respuesta de la forma en que debería estar prevalente en las universidades. Entonces, pero sí, esto yo creo que a lo mejor cambiar un poco el foco en formación como algo técnico, como una herramienta y verlo como se nos cambió el paradigma, este es un mundo nuevo, quizás eso podría propender a aportar a este entendimiento más profundo de que hoy sí tenemos que cambiar la forma en que evaluamos y formamos. Gracias. Gracias, Beatriz. Y una última pregunta aquí para nuestra directora la dejaron, es, Mónica, por favor, ¿cómo integrar la IA en nuestras clases sin perder lo humano? ¿Qué tips nos podrías dar? Wow, esa siempre es la pregunta. Y a esa pregunta yo siempre suelo decir como lo mismo, ¿ah? Yo digo que es de un autor británico de hace unos años a propósito de la tecnología, que dice que qué clase de bestia es la tecnología que no es humana. O sea, la tecnología es humana y por lo tanto lo que nosotros hacemos con la tecnología es lo que nuestro marco pedagógico, evaluativo, de interacciones sociales no tiene como base. Yo creo que eso es para mí una primera cuestión. Lo segundo tiene que ver con esto que hablábamos de lo que llamamos la educación postdigital o la educación 2.0, que está bien vinculado a lo que señala Beatriz sobre el postplagio, ¿no? Porque está enmarcado en esta visión, que es la co-creación y coproducción entre los ambientes digitales virtuales, que hoy día estamos hablando de inteligencia artificial generativa, con la creación humana. Eso es una forma súper distinta de lo que había sido hasta ahora la comprensión de la tecnología como herramientas, comillas, que median otros entornos. Hoy día el entorno digital es una creación conjunta que todavía no tenemos claro, porque eso hay que decirlo, cómo va a avanzar. Hoy día podemos poner escenarios de este avance, pero claramente en esa dimensión, cuando uno lo piensa en el escenario de la sala de clase, tiene que pensarlo desde el escenario del estudiante. Este estudiante construye en sus redes sociales, construye en sus videojuegos, construye en sus entornos con Internet, ¿no? Usuarios masivos, súper masivos de Internet cotidiana, eh, que la tecnología va a ser parte o es parte de lo que ellos realizan, de cómo se comunican, de cómo aman, de con lo que se apasionan, de lo que desarrollan. Y nosotros somos un pedacito de eso, en vidas de seres humanos que están transitando en entornos súper tecnologizados. Entonces, ¿cuál sería para mí el mayor tips que uno tiene que tener presente? Es que la tecnología no es un accesorio. La tecnología es lo que está constituyendo nuestra vida, y la de nosotros como docentes y la de los estudiantes. Si en algún momento tenemos un apagón de luz, bueno, quizás ahí podríamos conversar cuál sería el tips, porque eso va a ser otro mundo, o apocalíptico, lo que queramos decir. Pero hoy día la tecnología no hay que verla como algo que está apartado. La tecnología es el todo en el que nos movemos, es un contenido y un contexto. Y desde esa perspectiva tenemos que quizás alfabetizarnos más, aprender de ella, y los invito a todos los talleres de reflexión que tiene el SINAP para que conversemos de esto, porque en la medida en que nosotros podemos conversar, dejamos de ver esto como una amenaza, como un sustituto o como un problema. Y nos damos cuenta que lo usamos para hablar con nuestros padres, para contactarnos con nuestros hijos, y por qué no lo vamos a usar cuando estamos trabajando para desarrollar pensamiento crítico con nuestros estudiantes. Bien, muchas gracias. Creo que las palabras clave fueron hoy innovación, aprendizaje, brechas, identidad docente, estudiantes como centro de retroalimentación y un desafío. Muchas gracias a cada uno por el interés y por haberse mantenido en línea para conversar de ella. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias a los expositores. Tremenda Gracias a presentación. todos. Vamos a compartir el enlace con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo Gracias, día. hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias.